¿Qué tal? Les saludo, esperando se encuentren bien. Mi nombre es José Albino Plata Cortés. Soy alumno del Instituto de Filosofía. He cursado la materia de Seminario de Especialización 1 y el trabajo que les presento es con base a la misma. Quiero partir diciendo, y seguramente ustedes lo han pensado, o en cuántos de ustedes no ha pasado la pregunta, ¿y para qué sirve la filosofía? O también puede caber la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre la filosofía académica y la filosofía aplicada? Entonces, lo que quiero tratar en este momento y quiero empezar con esto es que tenemos que hacer la diferencia, tenemos que aprender a diferenciar sobre una filosofía académica que ha sido durante mucho tiempo el estudio solamente en las aulas. Seguramente ustedes han preguntado qué tanta incidencia tiene la filosofía en nuestras vidas. Y yo respondo, a lo que respondo es que claro que la filosofía tiene bastante incidencia ahí en tu ámbito laboral, ahí en tu espacio de trabajo, ahí en tu escuela, ahí en tu familia. Tal vez la filosofía se ha pensado solamente una filosofía académica, una filosofía en las aulas que no ha pasado de ahí, pero la tarea es tuya y es mía que la filosofía sea una filosofía que se aplique, no solamente una filosofía teórica, sino una filosofía aplicada, una filosofía vivencial, una filosofía experiencial. El trabajo que quiero presentarte es un taller filosófico y quiero centrarlo en un tema concreto sobre el tema de la política. Seguramente para ti, seguramente para mí, es un tema en ocasiones un tanto complicado de tratar porque pues la filosofía, perdón, la política que hoy conocemos es una política que está fuera de lo que se pensó allá en la Grecia antigua, de lo que se ha ido pensando por algunos autores sobre la política. Hoy lo que conocemos son unos ejercicios políticos. Entonces, quiero partir este taller titulado así: ¿qué importancia tiene el ejercicio político en la actualidad, en el pensamiento de los seres humanos? Hemos visto, por ejemplo, al menos a lo largo, y yo lo hablo desde mi experiencia, he visto al menos en los últimos 10 años, y eso también platicando con personas que, por ejemplo, hablar del tema sobre política para muchos les causa repudio. Es un tema que en ocasiones es muy controvertido porque se manejan intereses. Entonces, yo quise tocar y quiero proponer este taller. Es un taller que estoy pensando que sea para personas al menos de 20 a 40 años, que se reflexione, que se cuestione, que se indague y que podamos llegar a una conclusión sobre qué sí es la política y hacer la diferencia entre el ejercicio político y la política en sí. ¿Por qué hablo del ejercicio político? Porque hoy conocemos, por ejemplo, el ejercicio político que se hace en México, que se hace en nuestras localidades, que se hace en nuestras comunidades, solamente es un ejercicio político, pero en sí no es, o más bien es que tiene que ver con los partidos políticos, que difiere bastante del ejercicio en sí de la política. Entonces, es un taller que se propone eh, en tres pasos. Y bueno, antes de mencionar, por ejemplo, el desarrollo de esta propuesta, de este taller filosófico, quiero mencionar, va a ser en base a esta autora que ustedes están mirando. Se llama Hannah Arendt, una filósofa contemporánea. Algunos no la consideraban como filósofa, pero la verdad es que el pensamiento es muy rico. Y bueno, quiero que este taller filosófico, sea en base o con base al pensamiento de Hannah Arendt. Entonces aquí les presento. Este es uno de los libros, La filosofía de la natalidad. Aquí nace la propuesta, la filosofía de Hannah Arendt. Entonces, estos serán unos de los libros que iremos ahí abordando, que iremos mencionando en este momento. ¿Por qué? Ustedes preguntarán por qué nace la intención, la inquietud de hacer este taller filosófico para hablar de política. Porque la verdad es que desde mi forma personal, desde mi pensamiento, desde mi criterio es eso.
es que tenemos que diferenciar el ejercicio político actual de lo que es la política, porque la verdad es que hoy no es nada comparado, hoy no es nada igual, hoy no es nada semejante. Entonces el taller está dividido en tres partes. Primero, vamos a abordar el contexto histórico de Hannah Arendt, hacer un recorrido en la filosofía política clásica. Y bueno, cuando hablo de abordar el contexto histórico de Hannah Arendt, es hablar de esta obra que se llama Una filosofía de la natalidad. Aquí, y junto con esa, en este libro, empieza la propuesta, el pensamiento de Hannah Arendt. Aquí está la filosofía como profesión o el amor al mundo. La verdad es que es una propuesta muy bella, muy linda, que de forma personal me convenció porque piensa la política de una forma distinta a lo que hoy se conoce. Entonces, de esta manera podemos, empezaremos a indagar sobre el tema de la política. Entonces, primero, abordar sobre el contexto histórico de la autora. Aquí están estas dos obras. Iré presentando, mencionando algunas obras para realizar este taller. Después vamos a hablar sobre hacer un recorrido en la filosofía política clásica, hablar concretamente de la persona de Platón, del filósofo Aristóteles, y bueno, también ver la necesidad de una vindicación de la política. Hoy necesitamos saber que la política que se piensa, la política que ha sido propuesta ya en la Grecia antigua con los clásicos, ha sido una política que sí en parte se ha quedado en la vida contemplativa y que, por ejemplo, Hannah Arendt propone que sea una política que incida en la realidad, y de ahí viene la parte de que nos demos cuenta que la filosofía es una filosofía aplicada, es una filosofía vivencial, es una filosofía existencial, que no solamente se ha quedado en las aulas, sino al contrario, claro que está inmersa en lo ordinario de la vida de los seres humanos. La intención, por ejemplo, también de esta primera parte, de este primer, por ejemplo, hablemos del primer eh, apartado de este taller, es que podamos interpretar, podamos describir la categoría de política. Hagamos el recorrido histórico de la autora, hablemos de los clásicos y así podamos describir e interpretar la categoría de política. Lo que se pensaba ya en la Grecia antigua, lo que propusieron los filósofos clásicos. Y bueno, todo esto viene por la necesidad de que la política actual, el ejercicio político, los partidos políticos han, han hecho de la política, del ejercicio político, si así se puede llamar, eh, una base de instrumentalización. Hoy, por ejemplo, ¿qué partido político no ofrece, no da, no persuade? No persuade a las personas, pero por ejemplo hay un divorcio por ejemplo hoy se maneja mucha parte de la cuestión de los medios de comunicación masiva y obviamente pues cuánto tiempo no pasamos ahora detrás de una pantalla. Pasamos bastante tiempo en redes sociales, en televisión, en radio, etcétera. Entonces, por ejemplo, el ejercicio político actual hoy nos persuade por esa parte. Nos dice que un color es el bueno, si así podemos decirlo, y los demás pues no. Entonces tenemos que hablar sobre esa parte. Hoy el ejercicio político actual se ha instrumentalizado. Hoy es muy debatido, hoy es muy peleado, hoy el ejercicio político en muchas personas no tiene tanta repercusión cuando tiene que serlo, tenemos que volver, por ejemplo, a la importancia del ejercicio político, de la política en sí. Pero, por ejemplo, hablemos de un contexto social. Hoy para muchas personas no les dice nada el ejercicio político porque ha habido muchas malas decisiones, muchas malas opciones, solamente se ha instrumentalizado, solamente eh, se ha vuelto en el ámbito del utilitarismo, ha sido una política pragmática, una política denigrante, una política o un ejercicio político que amenaza, que es demagógica y retórica. Entonces, por eso es que en ocasiones a muchas personas pues no les dice nada la política. Entonces, por eso yo propongo en un primer momento
hacer el recorrido histórico, el contexto histórico de Hannah Arendt, después hablar de la filosofía clásica, concretamente en esos dos autores. En la filosofía moderna y contemporánea también se habla ahí con Hobbes, con Maquiavelo sobre el ejercicio político. Entonces, entender todos estos movimientos y ver la necesidad de una vindicación de la política. Hoy necesitamos que la política esté en unión, en relación con la vida del ser humano, que no sea una separación, que no haya una fractura en esta relación. Y bueno, de ahí empezamos como que a darle el valor que merece la política, pero sí tenemos que diferenciar el ejercicio político actual de lo que es la política en sí. El segundo momento que propongo para este taller es abordar el concepto de política que tiene Hannah Arendt. Y bueno, aquí, por ejemplo, cuando abordamos sobre el tema de política, yo propongo lo siguiente. Por ejemplo, perdón, hay un libro o varios libros como medulares de su pensamiento. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es la condición humana. Para hablar, por ejemplo, de las categorías políticas, en Hannah Arendt es hablar y referirnos a la obra de la condición humana y la parte del origen del totalitarismo. Entonces, yo les decía hace un momento, por ejemplo, se refiere uno a la época clásica porque ellos pensaban que la política solamente era el estar, era un privilegio, se quedaron en la vida contemplativa y dice Hannah Arendt, no, o sea, tenemos que incidir en la vida de los seres humanos, o sea, tiene que ser una política efectual, tiene que ser una política que incida, que repercuta, y entonces ella va a dar el paso de la vida contemplativa a la vida activa. Entonces, por ejemplo, en el libro del origen del totalitarismo, vamos a hablar sobre algunos conceptos y también en este mismo segundo momento tenemos que hablar sobre diferenciar los conceptos de violencia, de poder, de fuerza y de autoridad. Hoy, por ejemplo, son cuatro conceptos que en la forma personal como que dan miedo, ¿no? Si hoy un partido político puede ejercer violencia, no solamente tiene que ser una violencia física, sino pues hay una manipulación por medio de los medios de comunicación. Entonces, tenemos que diferenciar y saber qué es la violencia. Algo que me está afectando de forma personal o de forma social o de forma comunitaria. El poder. Yo creo que se ha malentendido. Es un poder tal vez utilitario, posesivo, eh, autónomo, si se puede decir así. Entonces, es un poder tal vez que se ha ido, la idea se ha ido malformando de lo que es el poder en sí, la fuerza y la autoridad. Hoy conocemos autoridades o autoritarias o autoritarismo. Hoy conocemos a personas así. Entonces, hay una gran diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. Entonces, en este segundo momento vamos a hablar sobre eso, eh, sobre concretamente el libro del origen del totalitarismo. Y bueno, ¿por qué yo estoy proponiendo este taller en base a un ejercicio reflexivo que hice hace algún tiempo? Y bueno, está basado en el pensamiento de Hannah Arendt. ¿Por qué hago todo este recorrido? Porque para mí, por ejemplo, la intención de la política y el origen y el fin de la política es la acción. Ahorita vamos a ver más adelante, es la acción, pero, por ejemplo, la acción nos tiene que llevar al cuidado del mundo, el entorno, a lo circundante para todos nosotros, y solamente podremos cuidar nosotros cuando estamos educados. De lo contrario, entonces no podemos pedir a una sociedad que cuide, que proteja, cuando no estamos educados. Entonces, eh, pues bueno, aquí yo menciono, por ejemplo, algunos libros. Hombres en tiempos de oscuridad también de Hannah Arendt, de la historia a la acción, entre el pasado y el futuro. También en ese segundo momento podemos abordar algunas de esas obras. La promesa de la política. Bueno, ya hemos hecho el recorrido, por ejemplo, o se hace el recorrido histórico, y bueno, entonces partimos con el libro La promesa de la política. Es un libro pequeñito, como de unas 150 páginas.
pero la intención es que, ¿qué es lo que nos propone la política? ¿Qué es lo que nos propone la política desde el pensamiento de Hannah Arendt? Y bueno, ahí podemos diferir bastante de lo que hoy se piensa sobre el ejercicio político. Eso sería para el segundo momento. Y para el tercer momento sería hablar sobre si es lo mismo hablar de condición humana y de naturaleza humana. Si es lo mismo hablar de esos dos términos. Yo creo que el segundo término, naturaleza humana, ha sido un término muy debatido, muy controvertido. Por ejemplo, en la materia de antropología filosófica 2, eh, desde la forma personal y particular de mi estudio, se puede decir que el hombre ha llegado a ser un problema. Antes decía el hombre es esto, el hombre es esto y el hombre es esto otro, y sin problema podía llevar un estudio sistemático, pero en el siglo XX el hombre se ha vuelto un problema porque en ocasiones no sabe qué es en sí. Hay muchas, por ejemplo, ramas, muchos eh, modos de abordar al ser humano, pero hoy el ser humano se ha vuelto un problema, porque no solamente es la forma antropológica, psicológica, social, no solamente es eso, no solamente es espíritu, no solamente es materia. Entonces, eh, en esa parte sí, tal vez será un breve acercamiento a hablar de la naturaleza humana. Es un concepto un tanto debatido, controvertido, que implica pues una fuerte profundización en el estudio. Pero si estamos basándonos en el pensamiento de Hannah Arendt, entonces ella sí, al principio del libro, es un libro, La condición humana, es un libro bastante grande, que la verdad tiene mucha riqueza ese libro. Entonces sí parte diciendo de qué es la naturaleza humana, sí nos da una pequeña introducción. Entonces con el libro de La condición humana tenemos ahí la ventaja de ayudarnos para introducirnos al tema de la condición humana. Eh, Hablar de la condición humana es saber que estamos condicionados, somos seres condicionados. Por ejemplo, aquí voy a citar un poquito a Martin Heidegger, donde habla que el Dasein, es un ser arrojado en el mundo. Entonces, que está en un mundo circundante. Y bueno, también yo puedo decir que Hannah Arendt ha sido influenciada por el pensamiento heideggeriano, y ella habla de una primera condición humana, la labor. La labor es la situación donde el ser humano, pues todos estamos condicionados, buscamos cubrir las necesidades básicas. La segunda condición es el trabajo. Eh, y la tercera condición es la acción. Lo más importante, por ejemplo, para ella, ella hace un recorrido a hablar de labor, trabajo y acción. Entonces, una de las categorías más importantes de ella es la acción. ¿Qué significa todo esto? Y bueno, de ahí viene, ahí hay un libro que se llama eh, el que les mencioné hace un momento, La filosofía como promesas del amor, y el otro libro de Una filosofía de la natalidad. Ella, por ejemplo, en esas dos obras habla y se centra en la categoría de la acción. No solamente tenemos que pensar a una filosofía, a una persona filósofa que se quede en la vida contemplativa, sino al contrario, tenemos que intervenir. Y por ejemplo, la acción ella lo refiere a la parte de la natalidad. Todo el tiempo, todo el momento podemos estar incidiendo. Entonces lo que significa la natalidad es que están haciendo. Y tenemos la posibilidad, tú y yo tenemos la posibilidad de que en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en nuestro ser aquí y ahora, podamos incidir, podemos que estén haciendo nuevas acciones para tener una sociedad, un mundo distinto. Entonces, por ejemplo, en esa parte yo he hecho esa relación y este recorrido. Por ejemplo, yo pienso la política de esta manera, que es necesario, por ejemplo, la meta y el fin de la política desde el pensamiento jarentiano es la acción. Si nosotros somos seres que estamos solamente en el mundo y que vemos pasar el tiempo, la verdad es que no tendría mucha incidencia, estaríamos ahí viviendo como en la época clásica. La importancia ahora es que sí estamos condicionados por el trabajo y por la labor, sí, pero que tenemos la posibilidad. Somos seres
Somos seres que podemos hacer nacer nuevas ideas, nuevos proyectos, eh, nuevas circunstancias para, no solamente para mí, sino para los demás. Entonces, esa es la posibilidad. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer, de crear cosas nuevas. Entonces, la política desde el pensamiento de Hannah Arendt es eso, es que lleguemos a la acción. Y esa acción, ¿cómo se va a manifestar? Por medio del cuidado del mundo. Hoy, por ejemplo, vemos una sociedad, estamos inmersos en una cultura del desechable, eh, de la parte instrumental, del sí y no. Entonces, nosotros solamente podemos cuidar el mundo cuando estamos educados. Si, por ejemplo, hablemos en esta parte sobre el tema de la educación. El tema de la educación, y hoy más que nunca yo veo que está un tanto limitada y condicionada. Entonces, si pensamos en la situación de México, somos un país que estamos un tanto condicionados y hoy, pues no sé, yo la verdad es que no tengo el dato exacto de si hubo deserción o no deserción, pero pues la verdad es que en el pensamiento de Hannah Arendt, esa es mi interpretación, es que el ejercicio de la política nos tiene que llevar a la acción y es una acción que se manifiesta en el cuidado. Pero ¿cómo vamos a cuidar? Solamente sí y solo sí cuando los seres humanos estemos educados. Cuando los seres humanos, las personas leamos, nos informemos, estudiemos, entonces hoy más que nunca tenemos que darle mucho peso a nuestra educación. No podemos nosotros proponer ideas, algún proyecto de cuidado del medio ambiente, cuidado del ser humano, cuidado, por ejemplo, de la persona, hablar de derechos humanos, hablar de dignidad, hablar de libertad, si no estamos educados. Y por eso se difiere un tanto o un mucho en la parte de unir criterios y unir pensamientos. Tenemos que apostar hoy más que nunca sobre el tema de la educación. Entonces, yo he hecho este recorrido, yo he hecho esta relación, este taller propuesto en base a hablar sobre la importancia, qué tanta importancia tiene el ejercicio político o la política en, en la actualidad. Entonces, este taller es propuesto, está estructurado de esa manera para que nosotros lleguemos a esta conclusión que la meta de la política, desde el pensamiento de Hannah Arendt, es eh, eh, que actuemos. ¿Y cómo vamos a actuar? ¿O cuál es el fruto de la acción? El cuidado. ¿Y cómo logramos ese cuidado por medio de la educación? Entonces, este taller está propuesto, sí, para personas eh, adultas que podamos reflexionar. Es un recorrido un tanto largo, profundo, pero con la intención de eso, que aprendamos, perdón, a diferenciar el ejercicio político de la política en sí, lo que es la política, con ayuda, con base en el pensamiento de Hannah Arendt. Aquí les dejo mi propuesta, espero les sea de su ayuda, les sea grato. Eh, Espero sus comentarios. eh, y bueno, reitero mi nombre, soy José Albino Plata Cortés. Un gusto.